Hola, buenas tardes, asesor. Mi nombre es Yamile García García y soy del grupo M14C1G29008. A continuación les presento mi actividad integral 1, el átomo y sus alcances. El modelo de John Dalton, al principio del siglo XIX, propuso que el modelo atómico que afirma que la materia está conformada por átomos y partículas pequeñas, indivisibles e inalterables. La teoría atómica de Dalton establece que los átomos eran bloques de construcción básicos de la materia y que los representaba como esferas sólidas, como podemos observar aquí en la imagen. Él decía que era indivisible porque el átomo era unas partículas simples sin otros componentes menores, y era la mejor forma de explicar el comportamiento de los gases según Dalton. Y estaban compuestos por los átomos. Él pensó que los átomos eran un elemento iguales y que cada elemento se podía tener su propio átomo. Los inalterables no podían cambiar entre sí, así como pues puede ser simple, que no tiene nada. El modelo atómico de John Thomson. Su aportación química fue el descubrimiento dentro del átomo que una de las partículas de cargas negativas llamadas electrones, dado que era neutro. Se supone que había partículas positivas dentro de él. Como podemos observar aquí en la imagen, la idea de Thomson era que los protones y electrones son partículas con cargas iguales, pero con signos opuestos, y el átomo neutro tiene forma de una esfera, que se asemeja como un pastel con pasas. Aquí como podemos observar que los electrones tienen cargas negativas y que era un pastel con pasas. El modelo atómico de Ernest Rutherford. El átomo era como un sistema solar en donde el núcleo era el Sol y los electrones eran los planetas que se orbitaban a su alrededor. El modelo que se conoce como el sistema planetario, en el cual el átomo tiene un centro llamado núcleo. Como podemos observar, los protones con carga positiva se encuentran en el núcleo y los electrones con carga negativa están afuera del núcleo. La mayor cantidad de masa del átomo se encuentra de forma captada en el centro. Alrededor del núcleo existen espacios vacíos. Aquí donde hay espacios vacíos, porque se parecía a un sistema planetario donde dan vueltas los planetas. Y existían espacios vacíos y giraban en diferentes órbitas. La teoría atómica se representa que los electrones giraban libremente en lo que es la estructura se asemejaba a un durazno. El modelo atómico de Bohr. En 1913 modificó el modelo de Rutherford. Propuso que los electrones se muevan alrededor del núcleo a una distancia constante en órbitas definidas. Bohr fue a la universidad a estudiar con Rutherford. Era un joven físico que inventó en 1915 el modelo atómico que destronaría a su profesor, pues anteriormente era como un sistema planetario, pero lo mejoró. El modelo atómico se mueve de forma estable a cierta distancia, con la energía estacionaria, y sigue una órbita circular y su nombre del nivel energético o capa. Cuando el electrón está en estado estacionario no produce mucha luz,
porque los niveles de capas se denominan con letras K, L, M, N, así sucesivamente. El modelo atómico del bronce lo representa como capas o anillos de cebolla, así como podemos observar aquí en la imagen que se parece a una cebolla. Viendo de una manera diferente, la química está presente en nuestra vida diaria, pues debemos tomarlo en cuenta. La diferencia entre la reacción y la ecuación química. Están relacionadas con casos diferentes. La reacción se produce por la reorganización de los átomos y la ecuación química se utiliza para representar simbólicamente las reacciones. Los números representan las proporciones de los reactivos y productos que producen reacción. Se cumple la ley de conservación de la masa teniendo una ordenación de los átomos. La reacción es un proceso mediante el cual una o dos o más sustancias reactivas transforman su composición para formar una o más sustancias nuevas con productos, absorbiendo o emitiendo energía durante el proceso. Y la reacción se produce por la reorganización de los átomos, pues la reacción es el número de átomos de cada elemento. A continuación, la forma en que los átomos forman enlaces. Aquí como podemos observar que la fuerza por de los átomos es un compuesto y se mantienen unidos. Se trata de la fuerza electromagnética. Un átomo está formado por un núcleo rodeado de electrones que tiene carga negativa al tener cargas opuestas. Estas dos partes del átomo se atraen entre ellas. Por lo que hay varios enlaces, como por ejemplo el enlace único es uno de los átomos que participa en el enlace cede electrones formando cation y que el átomo tenga carga positiva y que se revise electrón con carga negativa. El segundo es el enlace covalente. Los átomos comparten los electrones y ocurre en átomos de enlaces unos metálicos con hidrógeno y carbono. Aquí como podemos observar, el enlace químico es la fuerza de uno de los átomos para formar el compuesto. El tercero es enlace metálico. Ocurre entre el átomo de los metales, los cuales pierden electrones de sus capas externas y forman una nube de electromagnética llamada mar de electrones que se mantienen unidas a los núcleos de átomo entre sí. Me hace conocer que hasta ahora estoy viendo que hay diferentes tipos de enlaces químicos y eso nos ayuda a entender mejor el mundo y cómo podemos ver que la química es muy importante para nuestra vida diaria, porque con eso hacen experimentos como medicina, el agua, cómo se compone, todo eso podemos observar que son químicas y que son sustancias que podemos verlo así como podemos observar cómo se componen cada una. Las fuentes de consulta los describí en Prepalínea C. Muchas gracias por tu atención, asesor. Que tenga bonita tarde.